La gracia de Dios o nuevo pacto. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 2, el verso 11 en adelante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se le dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, estamos hablando acerca de la gracia de Dios. Y dijimos que íbamos a tratar estos temas controversiales en la iglesia, porque cada momento nos hacen preguntas, cada momento nos están haciendo interrogantes, valga la redundancia, respecto a esta gracia, según el evangelio que nosotros estamos viviendo y el evangelio que vive según las apariencias. En una oportunidad, Jesús le dice a los fariseos que ellos debían limpiar primero lo que estaba dentro para que se pudiera manifestar por fuera lo que realmente era. Hay muchas personas que han tomado el evangelio, han tomado esta gracia como una gracia, como un libertinaje, como una gracia que no tiene sentido. Está bien que la gracia trae salvación, pero la gracia que estamos viendo y manifestada en muchas congregaciones es una gracia desenfrenada, no controlada. Y ahí es donde queremos hacer mello, ahí es donde queremos entrar en detalles, porque en el verso que hemos leído, Pablo se enfoca en decirle a Tito, según el verso 11, que esa gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Escuche esto: para salvación a todos los hombres, sin excepción alguna. Pero que esa gracia, en el verso 12 sigue diciendo, esa gracia nos iba a enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, sobrio, sé lo que estoy haciendo; justa, bueno, equilibrado; piadosamente, con obras de hombre pío, de hombre que agrada al Señor. Entonces, cuando una persona no cambia su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de vestir, y no cambia todo lo que tiene que ver con el ser o con el ser del hombre, entonces hay falta de la manifestación de la gracia de Dios. Porque primero que nada tenemos que entender qué es la gracia. La gracia proviene del griego soterios, que quiere decir que trae salvación, que literalmente quiere decir que es amor, es bondad, es compasión, favor y misericordia. Y que somos salvos, por supuesto, a través de la fe, según Hebreos capítulo 11, verso 1. Y esta gracia definitivamente vino por Dios, pero vino por Dios por cuanto todos que pecaron. Es decir, la gracia no vino para permitirte cláusulas de acciones pecaminosas. La gracia vino por cuanto todos pecaron. Es decir, ¿cómo nos hicimos pecadores? Nosotros nos hicimos pecadores a través de Adán. Allá en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 12, la palabra nos los enseña. Y por el pecado no tenemos cielo y estamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie puede decir soy salvo si no es justificado. La gracia justifica, pero la gracia, estimado amigo, estimado hermano, la gracia va a enseñar al hombre a renunciar a la impiedad. Entonces es algo muy integral. El Señor te limpia primero por dentro, y después que te limpia por dentro, entonces va a tener una manifestación por fuera a consecuencia de esa gracia que te está enseñando y esa justificación que es gratuita. Esa gracia nos defiende o te defiende, pues es la gracia de Jesús, que es el justo y que actúa según la justicia y la moral o la ley. Jesús es el único que tiene la facultad para derramar de su gracia y traer salvación, porque Él fue el designado para esto. Él fue el designado para limpiar, Él fue la propiciación del mundo. Jesús se pone a favor del mundo para redimir al mundo del pecado y para que el pecado no condene al hombre si el hombre se arrepiente a través de esa bendita
gracia. Entonces, esa redención por ese derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario es la que rescata al esclavo mediante el pago de ese precio. Entonces, Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Y su gracia se manifiesta para salvación a través del Señor. Su gracia se manifiesta a través del olvido de Dios de los pecados de nuestros antepasados y ahora, por supuesto, los nuestros. Entonces, puedo obtener la gracia para salvación por medio de la fe. ¿Para qué? Bueno, ella enseña a los hombres a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano para vivir sobria, justa y piadosamente sobrio. Sobrio es una persona que no es borracho, una persona que está consciente de lo que hace justo, una persona que actúa según la justicia de la moral y la ley, sujeto a ella, por supuesto. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Jesucristo. Literalmente esto significa que debo estar bajo las leyes de la gracia, es decir, sujeto. La gracia no vino a traerme libertades, la gracia me redime, pero la gracia me sujeta en obediencia a las autoridades, a Dios, a las reglas, doctrinas, a los estatutos, a las normas, según lo que el Señor o el propósito que Dios tiene para conmigo. Entonces, ¿qué debo hacer yo frente a mi condición de pecador? Primero, reconocer que debo arrepentirme para salvación, según Romanos 5:17. Pues es un don de Dios que justifica para los transgresores. Por supuesto, debo aprovechar esa gracia, porque esa gracia se ha manifestado a todos para que no tengan excusa alguna, pues es una gracia maravillosa. En segundo, saber que nos trae vida divina y Dios comienza iluminando nuestras vidas, porque Él se estableció para darnos a conocer a nosotros su bondad. Tercero, obtenerla, pues nos educa a renunciar al pasado pecaminoso, es decir, a la impiedad, a la falta de reverencia y de amor a Dios. Sin esa gracia, nunca, estimado amigo, usted podrá amar a Dios. Y las pasiones, nunca usted las podrá dejar, las pasiones mundanas, que los hombres son manifestados en ellos y los inconversos, nunca las va a poder dejar, no la va a poder rechazar si usted usted no entiende que sin esa gracia usted no puede amar a Dios. Y tiene que también entender que debe desechar todo deseo carnal para poder alcanzar la gracia. Desechar todo deseo carnal. ¿Cómo es posible que haya una iglesia en este tiempo que todavía tiene deseos carnales? Que vive según la vanagloria de la vida, que vive según bajo la vanagloria del deseo de los ojos, el deseo de todas las cosas del mundo. Dice la palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una cosa es que tú disfrutes de lo que Dios te da en este mundo y otra cosa es que tú ames al mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces es importante que usted entienda que debe desechar todo deseo carnal para alcanzar la gracia, y ella lo va a educar a vivir en el tiempo presente, sobre, justo y piadosamente. En cuarto, después que usted tenga todas estas cosas, no debe perder la esperanza, debe guardarla. Literalmente guardar es esperar con paciencia. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Para qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios sirve para redimirnos, es decir, pagar el precio de toda iniquidad, que es obra perversa, fornicación, adulterio, mentira, etc. Pues el inicuo es contrario a la equidad, injusto y malvado. Para redimirnos, es decir, para quitar las impurezas, para tener un pueblo celoso de buenas obras, que mantenga y predique la sana doctrina. Para los cristianos de hoy es un deber predicar, mantener y vivir. Es un mandamiento, es una ordenanza, no es un negocio. Dios dijo, y así debe ser. Esto manda y enseña y exhorta con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando usted ve una persona que está enfocada simplemente en el mundo, en las apariencias del mundo, es una persona que eso es lo que tiene en su corazón. Cuando usted ve una persona que habla de prendas, una persona que todo el tiempo habla de riqueza, eso es lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve una persona que al vestirse no tiene pudor, que no tiene vergüenza y vive como una persona inmoral, es porque eso es lo que hay en su corazón. Esa gracia aún no lo ha ayudado a amar a Dios, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos y sus mandamientos son gravosos. Es un tema muy controversial, pero hay que hablarlo con mucha autoridad y hay que hacerlo con exhortación, hay que hablarlo sin que nadie pueda menospreciar al hombre o la mujer de Dios que explica esta palabra. Oiga esto, una cosa es la ley y otra es la gracia, pero no utilicemos la gracia para el libertinaje. La gracia que el Señor nos ha dado es una gracia pura que nos enseña. Si la gracia que usted está viviendo no lo enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobrio y justo, piadosamente, entonces es una gracia que no proviene de Dios. Vuelvo a repetir, la gracia, estimado creyente, estimado amigo, me va a llevar a la santidad.
La gracia no es para yo dar libertad a mi carne, a mi cuerpo de cualquier cosa que yo pueda hacer. No, considerando de que ya Cristo pagó el precio, de ninguna manera. Antes éramos esclavos. Pablo decía estas palabras: con nuestros miembros antes nosotros servíamos al mundo, al pecado. Ahora con nuestros miembros nosotros vamos a glorificar y exaltar, a honrar el nombre del Señor. De manera que esta es una palabra sana e irreprochable. Entonces hay que entender y hay que hablarle a los creyentes de que la gracia del Señor es una gracia que me va a llevar a la justificación, me va a llevar a guardar la esperanza, me va a llevar a santificarme y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. No se justifica que una persona que venga a Cristo sea la misma persona de hace 5 años cuando vivía paganamente. No se justifica que una persona que dice ser creyente, que está en el Evangelio, pase a ser una persona desleal, una persona injusta. Por ejemplo, que tenga un negocio y que usted se aproveche de ese negocio para poder quitarle el dinero a las personas de forma injusta y no a un precio correcto, a un precio justo. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que ser celosos de buenas obras. Fíjese que en el mismo Tito capítulo 2, verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la obra del Señor en nosotros tiene que ser buena. Y el Señor nos purifica, nos limpia a través de su gracia. Estimado amigo, estimado creyente, si usted aún hay manifestación en usted de obras carnales, es porque usted todavía no ha sido impactado por el poder de la sangre de Jesucristo y por esta gracia redentora. La gracia no te va a libertar para que tú hagas lo que quieras. La gracia te va a sujetar a Dios para que hagas según la voluntad de Dios. Bueno, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Ha sido un verdadero gozo hablarles. Quien les habló pues su hermano pastor David Arias, del Centro Evangelístico de Restauración Manantial de Vida, desde Venezuela. Abrazo para todos, saludos, Dios me les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Recuerde que el tema de hoy estuvimos hablando acerca de la gracia o nuevo pacto. Bendiciones.